Regresamos a su programa Arroz con Mango. Recuerde que estamos en vivo en LTV, el canal de la Tribuna, y a partir de este momento la sección La Segunda Oportunidad. Toda persona necesita una segunda oportunidad. Un marero, un pandillero necesita una segunda oportunidad. Un alcohólico, una prostituta necesita una segunda oportunidad. Matrimonios que están a punto de divorciarse necesitan una segunda oportunidad. Personas que se les detecta una enfermedad incurable necesitan una segunda oportunidad. Pero esa segunda oportunidad usted no la encuentra en la casa, no la encuentra en la calle, no la encuentra con sus amigos, no la encuentra en el trabajo. Esa segunda oportunidad solo la da Jesucristo. ¿Por qué? Por el amor, por la misericordia que Él tiene hacia las personas. Siempre está dispuesto a darle una segunda oportunidad. Mire, a nadie le gusta hablar del pasado. El marero, el pandillero, no le gusta recordar lo malo que hacía en ese estilo de vida que llevaba. Al alcohólico, a la prostituta, a nadie le gusta recordar el pasado. Al matrimonio que han sido restaurados, no le gusta recordar cuando había el adulterio, la fornicación, porque la palabra de Dios dice que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas, dice la palabra de Dios. Entonces a nadie le gusta recordar el pasado. Hoy nos acompaña aquí en la sección La Segunda Oportunidad Emanuel Andrade. Él es un joven que ha sido rescatado de las maras, ha sido rescatado de las pandillas y a saber de cuántas otras cosas que él hacía. Jesús ha tenido misericordia de él y le ha dado una segunda oportunidad. Emanuel, él forma parte del Ministerio Internacional Pasión por las Almas del apóstol Carlos Cerrato y va a compartir aquí su testimonio. Y vamos a conocer las dos facetas. Vamos a conocer al Emanuel de antes, al Emanuel viejo, y vamos a conocer también al Emanuel nuevo, la nueva criatura. ¿Qué es lo que hace hoy Emanuel Andrade y qué es lo que hacía antes? Pero primero vamos a conocer el Emanuel viejo. Emanuel, gracias por haber aceptado la invitación. Es un placer tenerte aquí en el programa Arroz con Mango y la sección La Segunda Oportunidad. Cuéntenos, ¿de dónde viene Emanuel? Amén, gloria a Dios, Dios los bendiga. Antes de comenzar a contarles y a testificarles mi testimonio y lo que el Señor hizo con mi vida, antes de eso quiero presentarme. Mi nombre es Jefferson Emanuel Torres Andrades, tengo 18 años de edad, formo parte del Ministerio Internacional Pasión por las Almas, bajo la cobertura de mi padre espiritual, el apóstol Carlos Gerardo Cerrato, y nuestra madre espiritual, la profeta Cintia de Cerrato. Les mando un abrazo y un saludo. Mi padre espiritual, el apóstol Carlos Gerardo Cerrato, y el Ministerio Pasión por las Almas. Pues como decía nuestro hermano aquí presente, yo quiero testificarte, yo quiero contarte las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida, porque dice la palabra del Señor que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a todo aquel que se cree sabio. Pues mi vida comienza así. Yo nací en el 2005, tengo 18 años de edad, pastor. 18 años. 18 años de edad. Sí. Pues mi vida, quiero contarle mi testimonio, lo que yo era antes. Pues yo me crecí en un hogar donde lamentablemente todo era pelea, donde había alcoholismo, donde había drogadicción. Pues me crecí lamentablemente en un hogar donde durante 10 años... ¿Hijo único? ¿Tenías hermanos? Sí, tengo hermanos. ¿Vos, ¿tú eres el mayor o el menor? Soy el de en medio casi. El de en medio, sí, el de en medio. Pues yo me crecí en un hogar donde el hogar durante 10 años fue casa loca. O sea, casa loca, que durante 10 años mi hogar estuvo esclavizado por las pandillas. Pero viviendo con tus padres ahí, ¿no? Yo vivía con mi papá, ajá, pero con mi mamá era otra historia, ajá, más diferente. Pero ¿y la casa loca era? De mi papá. Con tu papá, con correcto, mi papá y sí, con la familia de mi papá. Pues yo me crecí durante 10 años en ese ambiente. Lamentablemente mi infancia no fue como la infancia de otros niños, sí, donde los niños normalmente crecen viendo pichingo, sí, conviviendo con su familia, con sus hermanos. Lamentablemente mi infancia a mí me tocó
me crecí viendo armas, me crecí viendo alcohol, me crecí viendo drogas, mujeres. ¿Por tu padre? Por causa de mis hermanos. De tus hermanos, correcto. De mis tus hermanos mayores, sí. Mis hermanos mayores. Lamentablemente ellos fueron los que trajeron las maldiciones a mi hogar. Sí. Ellos fueron los que llevaron todas esas maldiciones a mi hogar. Pues yo recuerdo que mi hogar estuvo esclavizado por las pandillas desde el 2010 hasta el 2020. ¿Qué lugar? ¿En qué lugar? En Colonia Rosalinda. Rosalinda, correcto, sí. Con Mayagüela, sí. Pues antes de yo contarle todo ese trayecto, primero quiero empezar con un orden. Sí. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué y te predestiné como profeta a las naciones. Mire, yo desde que nací el diablo había puesto un decreto de muerte en mi vida. Yo desde que estuve en el vientre de mi madre, yo fui negado por mi padre. Dicen que mi papá golpeaba a mi madre en la panza para que yo no pudiera nacer. Y yo fui negado en el vientre de mi madre. El diablo desde el vientre de mi madre me quiso matar. Pues cuando yo nací, pues lamentablemente nací en el hogar de mi madre, donde era otra historia muy diferente. Pero o sea, eran los extremos. Eran los extremos, sí. Correcto. En la casa de tu padre era la casa loca y con tu madre era diferente. Pero más dolor, más sufrimiento. Pero más sufrimiento, sí. Pues yo nací, mi mamá me empezó a criar. Lamentablemente mi mamá fue una mujer que sufrió en la vida. Sí. Una mujer que mi abuela la vendía a ella para que ella se prostituyera. Y mi mamá tuvo 3 partos y yo fui el mayor de ella. Entonces fui creciendo. Me recuerdo que mi mamá nunca me demostró un afecto, un cariño, un amor. Yo recuerdo que en la casa de mi mamá también eran golpes. Ella me decía, mejor te hubiera abortado, mejor no hubieras nacido, mejor hubiera parido un rollo de alambre. Eran tantas palabras de rechazo. ¿Y ahí no estaba tu papá? No, ahí no estaba mi papá. Eran tantas palabras de rechazo que ya estaban marcando en mí. Pues al transcurso del tiempo yo fui creciendo, hermano. Fui creciendo, pues para no hacerle tanto largo. ¿En qué escuela? ¿No ibas a escuela? Sí, fui a la escuela. Sí. Sí estudié, mi papá me metió a la escuela. Sí. Comencé a estudiar, pues en la escuela no me aceptaban porque yo era muy rebelde, era muy violento. Yo me recuerdo que en cierta ocasión yo le exploté un glóbulo de sangre a una compañera mía, le pegué una patada en la cabeza, pero todo ese odio, toda esa violencia, toda esa rebeldía interna se había creado en mí por causa de la educación que yo estaba recibiendo en mi hogar. Pues fue pasando el tiempo, pastor. Yo recuerdo que una de las cosas que marcó mi vida fue que yo, a la medida que yo iba creciendo, de mis 10 años para abajo, yo 3 veces intentaron abusar sexualmente de mí. Recuerdo que 3 hombres intentaron abusar sexualmente de mí. ¿Cuántos años tenías? 18. 18 años, sí. Cuando yo en ese transcurso de los 10 ¿Siempre viviendo años, ahí con tu mamá? con mi mamá. Con tu mamá, sí. Con mi mamá. 3 hombres quisieron abusar sexualmente de mí, pero no pudieron porque yo siento que la mano de Dios estaba conmigo. Pero eso había creado odios internos en mí. Yo decía, cuando yo crezca, yo voy a matar a estas personas que quisieron hacer esto en mi vida. ¿Y eran de ahí, del mismo barrio, el mismo vecino? Sí, de la misma colonia. Amigos eran que vos los conocidos de conocías, mi mamá. Conocidos, eran sí. conocidos de mi mamá. Pues yo fui creciendo con tanta maldad, con tanto rechazo, con tanto odio en mi corazón. Recuerdo que a esa edad yo ya sabía lo bueno y lo malo. Sí. Con mi mamá, como le digo, era una historia, pero con mi papá era otra historia. Le quiero contar primero cuál era la historia con mi mamá. Con tu mamá, sí. La realidad que vivíamos en el hogar con mi madre. Pues yo me recuerdo que habían días que mi mamá no trabajaba. Mi mamá tenía que ella acostarse con hombres para podernos darnos de alimentar a nosotros. Ella ya falleció, en paz descanse, mi mamá. Entonces yo recuerdo que fue pasando el tiempo. Fuimos creciendo así con mi mamá. Yo recuerdo que mi papá me iba a dejar los sábados, me iba a dejar una semana donde mi mamá. Yo recuerdo que cuando yo llegaba donde mi mamá, yo ya sabía que eran días que iba a aguantar hambre. ¿Vos te sentías mejor donde tu papá que donde tu mamá? Bueno, literalmente en los 2 lugares no me sentía bien. Correcto, sí. Porque, como le digo, allá donde mi papá era otra historia también. Otra historia, sí. Bueno, conforme fue pasando el tiempo, fui creciendo con mi mamá. Crecí en un hogar humilde. ¿Y tus otros hermanos también ahí? Sí, con mi mamá. Pues nosotros 3, allá en la colonia donde vivíamos, en la Guzmán, no sé si usted conoce, allá por Ulloa, pues ahí vivíamos con mi mamá. Yo recuerdo que todas las personas nos hacían a un lado, todas las personas nos menospreciaban, todas las personas nos rechazaban y nos miraban de menos.
por lo que nosotros éramos. Fueron cosas tan duras que a mí me tocó experimentar con mi mamá, hermano. Recuerdo una de las cosas más fuertes que a mí me tocó experimentar con mi mamá. Yo recuerdo que yo tenía 10 años de edad. Yo recuerdo que yo estaba con mi mamá. Y yo estaba con mi mamá y yo recuerdo que yo empecé a ver que habían como 4 hombres alrededor de la casa. Yo era un niño, no sabía. Yo recuerdo que yo miré a mi mamá llorando. Y yo le preguntaba, mamá, ¿qué pasa? Y mi mamá me dijo que la casa, que los hombres la estaban rodeando para violarla a ella. Eran cosas, hermano, que a mí me tocó experimentar a mi corta edad. Pues fue pasando el tiempo, el odio iba creciendo más dentro de mí. Yo solamente quería venganza. Una vida tan dura que me tocó experimentar con mi mamá, donde solamente experimenté el rechazo, el desprecio, todo eso, dolor, sufrimiento. Mi mamá era rara que nos demostrara amor, solo nos daba golpes, nos maltrataba a mí, a mi hermana. Recuerdo que en cierta ocasión yo insultaba a mi mamá, yo le insultaba, ella también me insultaba. Fueron cosas tan duras que fueron pasando. Y fuiste creciendo como con remordimiento, con resentimiento, ¿verdad? Por la forma como vos te trataban. Sí, más que todo lo que a mí me dolía es que al ver yo que mi mamá vivía con muchos hombres. Correcto, sí. Eso a mí pero me ella marcaba. Lo hacía para poder darles de comer a ustedes, pero Claro. en ese tiempo ustedes no entendían eso, pues. Claro, yo no entendía por qué mi mamá hacía eso, por qué mi mamá se acostaba con hombres, pero ella lo hacía para darnos de alimentar a nosotros. ¿Así fue toda la vida de tu mamá? Sí, así fue toda la vida. A ella la vendieron cuando estaba pequeña. Estaba pequeña, sí. Y mi abuela la crió en el catolicismo, pero mi abuela la marcó con algo, que ella la vendía a los hombres. Desde ahí venía esa maldición generacional. Correcto, sí. Bueno, llegó el 2016, hermano, donde mi mamá falleció, ella murió. Pues al ella fallecer, yo me aparté de mis 2 hermanas. ¿Qué edad tenías cuando ella muere? Cuando mi mamá falleció, yo tenía 11 años de edad. 11 años, sí. 11 años de edad. Pues mi mamá fallece, mi mamá muere. Y cuando mi mamá fallece, pues la única persona que se podía hacer responsable de mí era mi papá. Porque mis 2 hermanas, ellas eran de otro papá. Ah, ya, correcto. Yo tengo 7 años de no ver a mis hermanas, de no estar con ellas, porque desde que falleció mi mamá... Ahí se perdieron toda comunicación. Nos desintegramos, pues. Sí. Pues mi mamá falleció de asma y cuando mi mamá falleció, para mí eso fue muy fuerte. Pero antes de eso yo recuerdo que también yo sufrí maltrato en el hogar de mi madre con mi padrastro. Mi padrastro nos maltrataba, mi padrastro nos pegaba. Yo recuerdo que una vez yo le metí un cuchillo a mi padrastro. Yo le dije, cuando yo crezca... Él en estado de ebriedad los maltrataba, los humillaba. ¿Por qué él actuaba así en contra de ustedes? Él era drogadicto. Drogadicto, sí. Las drogas a él lo impulsaban que hiciera eso. Yo recuerdo que una vez me tocó ver algo tan fuerte a mí. Recuerdo que estábamos en el hogar con mi mamá y él empezó a pegar a mi mami. Y yo le dije, no le pegues, entonces yo le pegué con un cuchillo a él. Y recuerdo que... Tenías ahí como unos 10 años, ¿no? Ahí tenía como 9. Como 9, 10 años, sí. Entonces yo le pegué con un cuchillo a él. Y yo recuerdo que cuando yo le pegué con un cuchillo, la reacción de él fue que se paró y me pegó una patada aquí. Y yo siendo un niño. Entonces recuerdo que fue tan duro eso, hermano. Sí. Tanto maltrato que recibí de mi padrastro. Mi padrastro nos maltrataba a los hijos de mi mami, a mí y a mi mamá. Es tu mamá, correcto. Y mi padrastro nos hizo tanto daño. A mí me costó perdonarlo. ¿Él vive todavía? Él, bueno, sí. ¿O perdiste vos comunicación? Sí, perdí comunicación con él. Comunicación con él. Bueno, entonces cuando... Cuando muere tu mamá, entonces... Cuando muere mi mamá, fue algo tan fuerte para mí. Sí. Ahí donde el diablo me comenzó a meter bastante odio. Y yo recordaba cada cosa que mi padrastro le hizo a mi mamá. Y crecí con un odio tan fuerte que yo decía, cuando yo crezca y tenga edad, yo voy a matar a mi padrastro. ¿Y lo intentaste matarlo en algún momento? Fíjese que muchas veces pensé matarlo, era tanto el odio, sí, pero no se me daba la oportunidad. Creo que me faltaba más valentía. Y creo que Dios no me lo permitió también. Sí, porque Dios te guardó de eso, te protegió porque sí, a donde estuvieras. Dios me protegió de eso. Sí. Bueno, recuerdo que esa fue la vida con mi mamá, sufrimiento, desprecio, rechazo, maltrato. Pues con la vida con mi papá, cuando mi mamá muere, la custodia mía pasa a mi papá. Correcto. Pero ya con mi papá ya tenía como la casa, el hogar de ser como hace 5 años, de ser casa loca.
tenía un tiempo ya establecido de ser casa loca. ¿Qué es Casa Loca para los que no, están hablando de Casa Loca? Bueno. Así brevemente, ¿qué es una Casa Loca? Casa loca es donde habitan los pandilleros, Ajá. es donde viven los pandilleros, es donde los pandilleros tienen puntos de droga, es donde los pandilleros tienen sus armas, Donde es donde los planifican pandilleros, todo, pues, donde planifican todo. Es el lugar de reunión, ahí se reúnen. Es el ellos. lugar de reunión, Sí. exacto. Bueno, para los que no saben, una casa loca es un lugar de reunión donde se reúnen todos los pandilleros Para planificar todo lo que van a hacer. para planificar todas las maldades. Entonces mi hogar, el hogar de mi papá, la familia de mi papá, estuvo durante 10 años al servicio de ellos. En nuestro hogar, pues, yo me crecí también en ese hogar viendo tantas cosas, hermano. Yo me recuerdo que esos varones me decían, vení, limpiarnos estas armas. Y yo les limpiaba el arma a ellos. Y 11 años tenía. 11 años de 12 edad años, tenía. sí. ¿Y tu papá permitía eso? Sí, Mi papá era cristiano, Ajá. pero mi papá no sabía que yo hacía eso. Para él yo era una monedita de oro. Sí. Pero recuerdo que a esa edad ellos a veces me decían, escondeme esta arma. Y yo se la escondía. A veces ellos me decían, mire, fueron tantas cosas que muchas veces algunos me indujeron a que yo me quisiera meter ese camino, pero nunca me metí porque yo tenía un temor dentro de mí. Yo sabía que en ese mundo iba a morir. Pues fue pasando el tiempo, hermano. Fui creciendo en los colegios no me querían, en las escuelas no me querían, porque en la colonia donde vivo yo todos sabían quién era mi familia, qué hogar era el mío y todos nos tenían miedo, éramos descartados por la sociedad. Lamentablemente yo recuerdo que en la escuela tuve muchos problemas, golpeé muchos niños, muchas niñas, insulté muchas maestras, era una rebeldía interna y una violencia interna que yo tenía dentro de mí, pero yo estaba buscando desahogar todo eso. Bueno, entonces recuerdo que yo fui creciendo, fui viendo armas, fui viendo violencia, fui viendo cosas más fuertes dentro de mi hogar. Recuerdo que yo perdí 2 hermanos por causa del crimen, por causa de las pandillas. ¿Los mataron ahí? Los mataron, los asesinaron. Bueno, recuerdo que en el 2020 fue una prueba tan fuerte para mi familia, para mi hogar. Desde ahí Dios nos empezó a hacer el llamado. Recuerdo que en el 2020 uno de mis hermanos pertenecía a una estructura criminal. Entonces recuerdo que él andaba en otra colonia. Y recuerdo que nosotros empezamos a escuchar disparos, pero nunca nos imaginamos que él era el que estaban asesinando. A él le pegaron 17 impactos de bala. La otra Mara. La otra, los contrarios. Mara, sí, los contrarios, sí. Le pegaron 17 impactos de balas en su cabeza. Mis 3 hermanos pertenecían a una estructura criminal. Los tres, Los sí. 3 hermanos. Mis 3 hermanos pertenecían a una estructura criminal, de los cuales 2 murieron y 1 alcanzó misericordia, que es el mayor. Entonces recuerdo que el primer hermano le pegan 17 disparos en la cabeza, le deshacen todos los sesos, más odio en mi corazón. Yo Ahí quería- ya tenía ahí tenía ya de 14 años, 15 años. 14, 15 años, sí. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando ocurre eso, el odio mío era más interno, más fuerte. Queríamos venganza. Sí. Pues fue pasando el tiempo y el Señor comienza a hacer el llamado a nuestro hogar. Recuerdo que cuando sucede eso fue una prueba tan fuerte, hermano. Más que todo porque se había creado una falta de perdón dentro de mí y dentro de nuestro hogar. Nosotros solamente queríamos vengarnos, queríamos venganza. Y pasó eso, hermano. Fue pasando el tiempo, mi familia no entendía que Dios les estaba haciendo el llamado. Fueron aumentando los problemas, fueron aumentando más las cosas, hasta el punto que el otro hermano mío cae preso, pues él cae preso, hermano, y aún así mi familia no quería entender, mi familia seguía delinquiendo, mi familia seguía cometiendo problemas, haciendo lo incorrecto. Pues fueron tantas cosas que a mí me tocaron experimentar, pero una de las cosas que más marcó mi corazón, que más marcó mi vida, fue cuando tuve 3 intentos de violación hacia mí. A mí 3 hombres intentaron robar mi inocencia, intentaron violarme. Eso fue que a mí me costó perdonar. ¿Y vos creciste con eso? Crecí con ese odio. Una venganza. Sí. Con una venganza. Eran tantas cosas que se habían acumulado en mi corazón. También tuve 3 intentos de muerte. Te quiero compartir los 3 intentos de muerte. El primer intento de muerte fue que a mis 4 años de edad, yo me recuerdo que el hermano de mi mamá, a él lo andaban buscando para matarlo. ¿A tu tío? A mi tío. Sí. Entonces yo recuerdo que el primer intento de muerte que Satanás había planeado para mi vida fue a mis 4 años de edad.
Yo recuerdo que era la mañana, hermano. Yo recuerdo que mi tío, el que mataron, Sí. él me tenía sentado en sus piernas, él me estaba dando de alimentar. Yo me recuerdo que cuando él me tenía en sus piernas y me estaba dando de alimentar, yo me recuerdo que enfrente de nosotros se paró un hombre con gorra negra y camisa negra y le empezó a disparar a mi tío. Cuando ese hombre le comienza a disparar a mi tío me tira así. O sea, si mi tío no me hubiera tirado, posiblemente me fuera alcanzado una bala. ¿Murió ahí? Él murió. Él murió ahí en ese momento, en ese instante, sí. A él le pegaron aproximadamente 3 impactos de bala. Ajá. Aquí en el pecho. ¿Y tu tío entonces te hizo a un lado? Sí, me tiró para que las balas no me alcanzaran. Entonces yo caigo a un lado y yo comienzo a llorar, yo comienzo a ver a mi tío y mi tío se para. Cuando mi tío se para, él va a abrazar a mi abuela y la abraza. Después el hombre le siguió impactando y le pegó en la espalda. La última imagen que yo vi fue a mi tío tirado y todo lleno de sangre. ¿Y sabes por qué que venganza o él andaba en malos pasos? ¿No lograste vos investigar por qué fue que lo mataron? Bueno, más que todo era un niño, yo no sabía. O sea, nunca entendiste en ese momento. Nunca entendí pues. en ese momento, pero creo que ahí fueron cosas más personales, ¿verdad? Ese fue el primer intento de muerte. El segundo intento de muerte fue que yo estaba en un río. ¿Qué edad tenía? Acababa de fallecer mi mamá, tenía 11 años. Ahí está, sí. Ese fue el segundo intento. Eso fue el segundo intento de muerte. Entonces yo recuerdo que yo estaba en un río bañando. Y yo recuerdo que yo me hundí dentro de ese río. No había ya esperanza, mis pulmones se estaban llenando de agua. Yo ya me estaba muriendo, ya estaba en las últimas. Sí, me estaba ahogando. Sí. Entonces cuando yo me estoy ahogando, yo ya llevaba aproximadamente 3 minutos dentro del río. Ya me estaba ahogando. La última imagen que yo pude ver en mi mente fue que a mí me estaban velando. Y recuerdo que de repente, cuando yo ya estoy llegando al fondo del río, 2 manos gigantes me sujetaron así en mi espalda y me levantaron para la superficie. Y mi papá me logró sacar. Entonces fueron cosas que el Señor a mí me guardó de muchas cosas. Había un propósito de Dios. Había un propósito de Dios, pero quiero contarle mi antes también. Más que todo yo me crecí en el rechazo, me crecí en el menosprecio, muchas personas me rechazaron. En mi colonia, muchos apostaban que yo iba a ser un pandillero, muchos apostaban que yo iba a ser un sicario. Y, Emanuel, ¿y vos nunca lograste integrar las maras a las pandillas o sí? Bueno, una de las cosas que yo me pregunto, hermano, yo me crecí durante 10 años con la pandilla, sí. Pero la pregunta es ¿por qué yo nunca fui parte de la pandilla? Nunca participaste. Nunca participé en la pandilla. Sí. Creo que el Señor me guardó y también los consejos que me brindaban mis hermanos. Vos solo mirabas todo lo que ocurría alrededor, todo, pero nunca participaste, nunca formaste parte de las pandillas y de las maras. No, nunca formé parte, pero me crecí durante 10 años con las pandillas y todo eso. Esa es mi pregunta, que yo creo que el Señor me guardó. Señor un propósito, me guardó, sí. Porque yo me crecí viendo tantas cosas dentro de mi hogar, ver que mis hermanos llegaban armados con AKs, con R, y que yo los miraba que llegaban borrachos a pegarle a mi abuela o muchas cosas así, a faltarle el respeto a mi abuela. Entonces fueron tantas de las situaciones donde Dios me rescató. Bien, vamos a ir a una pausa. Emanuel Andrade, que comparte su testimonio, ya nos contaste todo. No sé si hay algo, porque después de la pausa regresamos ya con el Emanuel nuevo, ¿verdad? Cómo recibís el llamado, quién te habla de Jesús, cómo te integras ya a las iglesias. No sé si antes de irnos a la pausa tenés algo ahí, algo del pasado que te haya escapado, que querás compartir brevemente. Sí. ¿Ahorita? Sí. Bueno, antes de irnos a la pausa, quiero compartirle una de las cosas que también a mí me marcó desde pequeño. Yo recuerdo que yo ahí estaba pequeño también. Sí. Recuerdo que yo estaba solo dentro de mi hogar, dentro de mi casa. Recuerdo que yo comencé a ver cómo rodeaban la casa. Ajá. ¿Estabas en la casa con tu mamá? Con mi papá. Ah, con tu papá. ¿Ya tu mamá estaba? Ya estaba fallecida. Sí. Yo me recuerdo que yo comencé a sentir cómo rodeaban mi casa. Y el pensamiento que a mí se vino es: me vienen a matar o nos vienen a matar, porque mi casa era una casa, como usted sabe. Entonces yo me recuerdo que siendo un niño inocente, yo me tiré al suelo a orarle al Señor. Yo le dije: Señor, por favor, guárdame, no me permitas que me vayan a hacer nada. Esa cosa también me marcó fuertemente, porque fueron tantas cosas tantos intentos de muerte que el Señor planeó contra mi vida.
Y solo puedo decir que el Señor fue fiel porque me guardó. Vamos a una pausa breve y ya regresamos ya con la parte final del testimonio de Emanuel Andrade. Ya vamos a conocer ya la nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a una pausa y ya regresamos a su programa Arroz con Mango en LTV, el canal de la... En la colonia muchas personas me admiran. Las mismas personas que decían, vos vas a ser un pandillero, sí. Las mismas personas que daban por mí que yo iba a ser un sicario, son las mismas personas que me dicen, hermano, lo admiramos, porque es un siervo de Dios. Correcto. Me quedan 2 minutos. Dígame. 2 minutos y yo quiero que en este momento, Emanuel, dirijas un mensaje a aquellos jóvenes, a aquellas personas que están pasando por una situación difícil, peor o similar a la que vos pasaste. Quiero que les deje un mensaje de aliento, un mensaje de que sí hay alguien que puede rescatarlos, que tienen una segunda oportunidad, que no se den por vencidos, que sigan adelante, y yo te dejo estos 2 minutos para que tú les hables a ellos. Bueno, gloria a Dios. La palabra del Señor dice en Eclesiastés 12:1, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas, no tuve contentamientos en ellos. Yo le mando un mensaje a todos aquellos jóvenes que andan en las pandillas, que andan en las maras, que andan perdidos en el alcohol y en la drogadicción. La única solución que tú puedes tener para tu vida se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret hizo algo poderoso en mi vida. Jesús de Nazaret limpió mi corazón, limpió mi vida. Solamente Cristo puede romper las cadenas. Le mando un mensaje a todos aquellos jóvenes que andan en las maras, que andan en las pandillas. Yo sé que te has metido ahí o has llegado ahí porque posiblemente hubo una desintegración familiar dentro de tu hogar. Posiblemente andas buscando venganza en ese mundo o andas buscando refugiarte, pero el único refugio seguro se llama Jesús de Nazaret. Yo animo a todo joven que me está escuchando, acércate al Señor Jesucristo. La Biblia dice que el hacha está lista y todo árbol que no dé fruto será cortado. Así tú puedes ver lo que el Señor hizo en mi vida, así el Señor también lo puede hacer en tu vida. Así que animo a todos aquellos jóvenes que están perdidos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Finalmente, Emanuel, la dirección de la Iglesia Pasión por las Almas, donde está ubicada, los cultos, las reuniones, por si hay algún joven que dice, bueno, pues yo quiero ir a Pasión por las Almas, a ver si nos das la dirección y la hora y de los cultos. Gloria a Dios, el Ministerio Pasión por las Almas queda ubicado en la colonia San Francisco, a la par del Instituto Superación San Francisco. Las reuniones son los miércoles de 6:30 a 8:30 y los domingos de 9:30 a 2:30. Por si alguien quiere acompañarnos, nuestro Ministerio Pasión por las Almas, las puertas están abiertas. Estamos ubicados en la colonia San Francisco, a la par del Instituto Superación San Francisco. Bien, Emanuel, gracias. Gracias, placer, Emanuel Andrade, por haber compartido pues su testimonio. Mire, no es fácil dar testimonio de lo que uno era antes, ¿va? Pero la honra y la gloria es para el Señor, ¿va? Porque uno simplemente, porque a través del testimonio muchas personas pueden llegar a conocer a Jesucristo, ¿va? Y uno pues lo que hace es cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios y el Evangelio, ¿sí? ¿Puedo mandar un saludito? Sí, mándelo. Voy a mandar un saludo rápidamente. Quiero honrar con este saludo a 3 personas, amén. Quiero honrar al evangelista Junior Raudales, un evangelista que me está formando mi llamado y mi ministerio. Bendigo la vida del evangelista Junior Raudales y le mando saludo. También bendigo la vida del evangelista Allen Moisés Flores, que me está viendo, y bendigo la vida de mi coordinadora Jocelyn Bustillo. Todos de Pasión por las Almas. Todos de Pasión por las Almas. Bien, gracias a Emanuel Andrade del Ministerio Pasión por las Almas por haber compartido su testimonio aquí en la sección La Segunda Oportunidad. Bueno, hemos llegado al final del programa Arroz con Mango, ¿va? Y como todos los jueves despedimos el programa con un video musical, pero el video musical es cristiano, aquí en LTV, el canal de la Tribuna.